Hola, somos Sergio y Clara y en esta ocasión vamos a compartirles la catequesis del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Disponemos nuestros corazones para empezar esta catequesis, eh, para ponernos en las manos del Señor, para que la palabra entre en nuestra vida, para que la disfrutemos y la hagamos vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, primero que nada, gracias, Señor, por la vida que nos das, Señor. También queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos das el día de hoy. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella amar al prójimo, por enseñarnos a ser humildes de corazón. Bendice esta hermosa asamblea, Señor, a quienes escuchamos tu palabra, y abre nuestra mente, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón, para poder escuchar lo que tú nos dices. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, En nombre del del Hijo y Padre, del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y hermanos, en la catequesis anterior, Jorge y Leti nos decían cómo mucha gente no creían en Jesús. Muchas cosas más que señalaban que Jesús era el Mesías. También hubo gente que sí creyeron, pero por miedo de ser expulsados de la sinagoga por los religiosos, preferían más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en Juan 12, del... 44 al 46. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Él nos pide que creamos en Él y en quien lo envía. Amén. Amén. Pues vamos a empezar nuestra catequesis. La perícopa que nos toca reflexionar en este santo evangelio según San Juan se ubica en el momento en que Jesús y sus discípulos están disfrutando de la última cena. Ya están reunidos en la mesa y Jesús quiere dejar una de sus últimas enseñanzas antes de su pasión, antes de ir a la casa del Padre. En ella se muestra una de las 7 afirmaciones que contiene este santo evangelio según San Juan, en la que es maestro, en que Cristo es maestro y es Señor y declara su divinidad, el yo soy. Aquí, en este santo evangelio según San Juan, no se muestra la institución de la Eucaristía. En su lugar se trata o describe el lavatorio de los pies, motivo principal de la perícopa. Entonces, vamos a leer la perícopa completa y, eh, y para, para empezar a reflexionarla. Jesús cumple su obra. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua a un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón, Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes?
Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, esta película principalmente hablas, se muestra la parte del lavatorio de pies, que es la enseñanza que quiere darles Cristo a los apóstoles, pero también a nosotros. Vamos a leer versículo por versículo para empezar a explicar cada uno de ellos y poder adentrarnos más. Versículo 1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues Jesús en su corazón encuentra siempre un lugar para su gente. ¿Y quién es su gente? Pues todo lo que lo seguimos. Los que lo siguieron desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Y su mayor preocupación es seguir preparándonos para los deberes y las pruebas que enfrentaremos a lo largo de nuestra vida. Jesús no se queda pensando en sus penas o en la perspectiva de el gozo posterior. Él se centra en el aquí y ahora en cada uno de nosotros. Resaltamos su perseverancia, su constancia, pues Jesús nos muestra su amor hasta el fin, aunque no todos le amarán así como Él nos ama. Vamos a ver el versículo 2, perdón. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. En este segundo versículo de la perícopa se muestra uno de las varias versículos que tratan sobre la traición de Judas, algo tan doloroso para Cristo, tan doloroso no por lo que él está sufriendo, no tanto por eso, sino por lo que va a sufrir la persona que lo traiciona. Pues bien, dado que había dos apóstoles con nombre de Judas, se identifica claramente quién es al que se refiere: Judas Iscariote, hijo de Simón, para que no haya ninguna duda de a qué Judas se refiere. Vemos el capítulo 3 y 4. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. En el primer versículo, Jesús eh, recibe todo lo que la potestad en la tierra y en el cielo de parte de nuestro Padre Celestial. Está describiendo esa parte. Y en el cuarto se ve el contraste de lo que está decidido a hacer, lo que ha venido a hacer. Se levanta de la mesa, se quita el manto y se ata una toalla a la cintura. Es decir, se desviste de maestro y se viste de sirviente para ejemplificar esta enseñanza.
Vemos el capítulo 5, Versículo. el Echó versículo 5, agua en perdón. un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Y así lo hizo con los 12, haciéndose pequeño para ellos, como explicamos anteriormente. En estos tiempos, así también lo imitan a Cristo los sacerdotes y obispos, en especial en nuestro Santo Padre, en la noche del Jueves Santo. Tenemos algo que explicar aquí, y es el acto de purificación. En la costumbre judía es el aseo personal, ¿verdad? Pero como una eh, acto elevado hacia el Señor. La gente tenía por esa costumbre de lavarse los pies antes de entrar a la casa, al hogar, ya sea para descansar o para tomar los alimentos o para cualquier actividad, ¿verdad? Que desearan hacer dentro de su casa, y porque venían del trabajo, o de la calle o del campo. Eh, si se iba a tomar los alimentos, aparte se lavaban las manos hasta el codo y la cabeza con todo y el rostro. Y ese era un acto de purificación, es un acto de higiene que nosotros pues tenemos también costumbres de seguir, ¿verdad? En estos tiempos, pero por otros motivos. Eh, Aquí queremos hacer notar que en la parte de la purificación se presenta, los pies representan el extremo de la impureza por su posible contacto con el suelo, ¿verdad? Y es una ejemplificación de qué es lo más impuro que hay en nuestro cuerpo. Seguimos con 6. el capítulo, sí. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Aquí vemos a Pedro, después de ver a sus hermanos a los que les habían lavado los pies, y él se extraña de eso, ¿verdad? Se niega a recibir ese acto de parte del Señor. Ese acto que en la práctica no es ningún problema si tú mismo te los lavas, ¿verdad? Pero es un problema cuando alguien lo tiene que hacer para ti. Es un problema por una cuestión de que no queremos, no nos sentimos dignos de que Cristo haga eso por nosotros. Cuando en realidad ha hecho muchas más cosas, ¿verdad? Pero muchas cosas más grandes, ¿verdad? Por nosotros. Eh, es como decir, ¿cómo Él se va a rebajar a eso? Pero si lo ponemos en nuestra primera persona, como primera persona, ¿cómo me voy a rebajar a eso? Es una cuestión de, oh, yo soy de cosas mayores, para cosas mayores, no para lavarle los pies a alguien más. Entonces, lo que quiere mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo es un cambio drástico. Esta enseñanza en esta cita es ser humildes y serviciales. Si todos hiciéramos esto, sería un gran cambio como comunidad, como sociedad, pues el trato que nos daríamos seríamos de hermanos entre nosotros. Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Ah, Jesús no tardará mucho en explicar esto, ¿verdad? Para Pedro. Pero si nos colocamos en los pensamientos de Pedro, esto le resultará muy difícil de entender. Pero el maestro sabe que esto lo comprenderá cuando lo experimente en carne propia y le diga los motivos por lo que lo está haciendo. Tanto Pedro como el resto de los apóstoles y ahora nosotros y todos nuestros hermanos que han seguido a Cristo. Describamos esta situación en estos versículos. El Señor se hace igual a nosotros cuando viene a este mundo, pero aquí se hace menos que nosotros. Él sufre lo mismo que nosotros, ¿verdad? Sufrimos las precariedades que vivimos, los sufrimientos, el calor, eh, la tristeza de perder a un ser querido. Eh, es igual a nosotros
pero se rebaja aún más a eso. La diferencia es que él no pecó, ¿verdad? Y, y aquí también Jesús se hace último entre nosotros, el rey que sirve, que nos pide, que nos ayuda, magna, magna- magnanimidad mayor nunca la hubo ni la habrá. Ahora sí vamos a ver el capítulo 8. Pedro replicó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no podrás tener parte conmigo. Pues siguiendo la misma tónica de Pedro, ¿verdad? Esta es la segunda negativa de Pedro. La primera le pregunta, ¿verdad? Porque se niega. Y en esta segunda le reafirma su negación. Quien se siente indigno de recibir estas atenciones o estos tratos, es decir, es indigno el siervo suyo, ¿verdad? Mas el Señor vino para eso, ¿verdad? Para enseñarnos que lo importante es lo que hay en el corazón del hombre, lo que solo Él puede ver y saber. Al hacernos nosotros pequeños y que nos ocupemos de los puestos más importantes, de las mesas más alejadas, el ceder lo que por derecho legítimo nos corresponde, es también nosotros hacernos humildes y pues nos enseña la máxima de vivir para servir. También debemos recordar que el amor del Señor no es para quien lo merece, sino para quien quiere recibirlo. Es un regalo, es la gracia de Dios para todos nosotros. Y profundizando un poco más respecto a qué significa tener parte con Jesús. Para Pedro era no poder sentarse a seguir sentado a la mesa disfrutando de la cena de la Pascua y tampoco es privarse de seguir a su maestro, a quien había reconocido ya como el Santo de Dios. Esto es lo que nos ha sido enseñado a nosotros. Significa que no es, que ya es no ser parte de los suyos, de sus elegidos, no formar parte de la iglesia, no formar parte con Él en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Vemos aquí ese corazón grande de Pedro. Cuando Jesús le dice lo que va a perder, reacciona de una manera diferente y pide prácticamente ser bañado, ¿verdad? Por completo, de pies a cabeza. Esto es porque quiere pertenecer por completo al Señor. Muy bella reacción de parte de Pedro, ¿verdad? Pero en este caso no era lo que Jesús quería transmitir un mensaje, ¿verdad? Y en ese momento esta no era parte de la enseñanza. Aquí termina el diálogo con Pedro, eh, quien representa al discípulo que tiene dificultades para entender la lógica del amor de su maestro y para dejarse conducir con docilidad por la voluntad de su Señor. Muy parecido al hombre actual, al de estos tiempos, quienes van perdiendo la identidad del cristiano, del verdadero cristiano. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Ay, con esto Jesús aclara que hay una limpieza en Pedro y los otros discípulos, la limpieza de la fe que crece en los corazones, menos en uno, lo aclara una segunda vez. ¿Y quién es ese uno? Judas Iscariote. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Una vez más Jesús hace alusión a quien le terminará por traicionar, aunque en ninguna ocasión menciona el nombre. Sabemos cuando dice que no todos están limpios, es decir, que en su corazón ya se ha albergado el mal, pues está hablando de quién lo va a entregar. En estos versículos, Jesús nos comparte una enseñanza
a través de una comparación, la limpieza del cuerpo con la limpieza del alma. Ejemplificando, nosotros que cuando vamos a misa, pues nos bañamos, nos cambiamos, nos perfumamos, nos ponemos nuestra mejor vestimenta, lo mejor que tenemos para la ocasión. Y vamos y disfrutamos de la misa. Y cuando estamos ante la presencia del Señor, se complementa esa limpieza con la purificación del alma, pues se nos perdonan todos esos pequeños pecados que cometemos, ya sea por descuido o desorden o porque perdemos de vista al Señor, los pecados veniales. Al escuchar la misa completa, hacemos una preparación para recibir la Santísima Eucaristía, para ser, aunque sea por un instante, uno con Cristo. Se hace un puente invisible entre el cielo y la tierra a través de esa comunión. Depende de nosotros que ese instante se extenderá por cuánto tiempo. Depende de nosotros cuánto será eso, ¿verdad? Si queremos seguir viviéndolo el resto del día o de la semana, o si atendemos a misa en más de una ocasión, pues hasta que disfrutemos de nuevo de esa Santa Misa. Permítame, mija, todavía no termino. Jesús sabía quién era Judas Iscariote. Lo vemos en este mismo Evangelio según San Juan, en 2:25, 6:64 al 70. Eh, lo pueden buscar y leer ustedes en sus casas. Pero aquí Jesús sabía quién era él y lo atrajo, ¿verdad? Con el resto de sus discípulos y lo hizo formar parte de la comunidad. ¿Qué haríamos nosotros si entre nuestro grupo, nuestra comunidad, nuestro grupo de trabajo o nuestra comunidad o nuestros amigos tuviéramos un Judas Iscariote? Quizá por menos que una traición, no lo querríamos tener entre nosotros. Judas Iscariote había oído el mensaje de Jesús junto con el resto de los discípulos, pero a él, en cambio, no lo transformó. Es muy interesante cuando Pablo les habla a los corintios sobre la locura de la cruz en 1 Corintios 1 del 23 al 25. Igualmente lo dejamos para que lo lean en su casa. Exponerse y quedar vulnerable al enemigo es realmente una locura. Y eso es lo que hizo Cristo. Sin embargo, Jesús le lavó los pies también a Judas. Esto es responder cabalmente al ejemplo de Jesús en lavar los pies de todos. Implica perdón, abandonar el derecho de elegir a quién quiero servir. Elijo servir al Señor a través de mi hermano, soportando todo lo que, por amor, ¿verdad? Todo lo malo, ¿verdad? Ante nuestros ojos. Pero a su vez Él, soportando lo malo que hay en nosotros. Ahora sí, seguimos con el capítulo Cuando 12. terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Aquí Cristo inicia su discurso del que les había mencionado. Ese también el inicio de la enseñanza para todos nosotros. Esa enseñanza que le dijo a Pedro que después la vería en un capítulo anterior que acabamos de ver y que también realiza para todos nosotros. Capítulo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Jesús está afirmando, soy maestro y soy Señor. Maestro cuya doctrina es para que aprendamos, pero no nomás para que quede en nuestra cabeza, sino para que también aprendiéndola la pongamos en práctica. Y también es Señor cuya voluntad nos toca obedecer por amor. Jesús deja claro que en su humildad no ignora quién es Él y qué es Él, pues
en su humildad es rey y es el ser divino, es Dios. No solamente vemos en esto en nuestras mentes y nos rendimos ante para adorarle. Esto normalmente no lo reflexionamos, ¿verdad? Pero vemos la grandeza y la dignidad del Señor y nos rendimos ante Él. Sin embargo, está claro, ¿verdad? Que Él, siendo Dios y Señor, sirve. Y sirve todavía en nuestros días, ¿verdad? Cuando le estamos pidiendo oración por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos con problemas. Versículo 14. Sí, nomás para terminar, los modelos que enseña el mundo muchas veces son otros y esto distorsionan nuestra comprensión y nuestro comportamiento. Así vemos a muchos, ¿verdad?, que sufren del ateísmo. ¿Por qué? Porque no logran entender el mensaje del Señor y quién es el Señor. Ahora sí, perdón. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí está la enseñanza, el centro de ella, el mandato, si queremos seguirlo, ser parte de él. El 15. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Y en este 15º versículo ratifica la orden. En el versículo anterior hace patente que nuestro Padre Celestial ha puesto las cosas bajo su dominio, su autoridad y poder. ¿Y qué hizo con eso? Un pequeño acto, acto sencillo pero profundo, de gran humildad y de ejemplo para los apóstoles y para todos nosotros, sus seguidores, de cómo debemos tratarnos unos a otros, con el amor, con el deseo de servir. Debemos hacer como Jesús ha hecho en este ejemplo, en el que se ha hecho pequeño. Pero nos tenemos que dar cuenta, hermanitos, Jesús desde que vino al mundo se hizo pequeño. Es decir, todos los actos de su vida han sido en la pequeñez, fueron en la pequeñez. Y ahorita los actos que hace en su grandeza, pues todavía son mucho mayores, ¿verdad? Y mucho más en número. Eh, esto es de gran importancia porque rompe los esquemas sociales y también rompe nuestros esquemas internos. Eh, Jesús es el nuevo modelo de vida, pero es tan nuevo y tan viejo, casi 2000 años en que nos dejó la enseñanza y todavía sigue siendo novedad. ¿Por qué es novedad? Pues porque no hemos podido vivirla plenamente entre nosotros. Y por la situación actual que vemos, cada vez nos alejamos más de ella, ya sea como familia, como ciudad, como país o como sociedad. En Jesús se muestra el modelo de mansedumbre, de humildad, de servicio, de amabilidad fraternal. Es el modelo que recomienda para sus seguidores. Él se convierte en nuestro modelo. Nos exige que prestemos atención a su comportamiento y nos esforcemos en imitarlo. Incluso también con actitud amorosa, como yo los he amado, que también lo dice en el Evangelio según San Juan, versículos del capítulo 3, en el 34, un versículo más adelante. Aquí se hace siervo para nosotros, un cordero para el sacrificio. Tiene un alto significado en aceptar a nuestro hermano con sus limitaciones, sus defectos, sus ofensas, por amor a Cristo entre nosotros, algo que les mencioné ya anteriormente. Pero también lo es para recibir con sencillez, gratitud, alegría y humildad los servicios que otros hacen por nosotros. Como esta es, como mencionó San Pablo,
la locura de la cruz, a la que nos debemos aferrar por amor a Cristo, para que nazca entre nosotros una caridad y una alabanza verdadera y sincera. Bueno, sincera, ¿verdad? Verdadera. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Ante nuestro Padre Celestial, todos somos iguales. Y así es como debemos tratarnos unos a otros. Pero, hermanos, sí hay diferencias. Las hay para quien tiene mayor responsabilidad, para quien tiene un cargo eh, aparentemente más alto. Pero realmente es mayor responsabilidad. Por ejemplo, un pastorcito que tiene responsabilidad de todas sus ovejas. Todas esas ovejas que le han sido confiadas. No son suyas, son de Cristo, ¿verdad? Pero se las ha confiado. Y el Señor le pedirá cuenta de cada una de sus ovejas. Así que si sus pastores les llaman la atención, es por amor, pero también por temor a Cristo. Entonces somos iguales, ¿verdad? En cuanto a los beneficios, pero se nos exige más a los que tenemos cargos mayores. Y también está con los dones. Eh, entre más dones recibamos, más frutos espera de nosotros. Y eso también lo vemos en la cita de los talentos. No recuerdo ahorita la cita, disculpen ustedes, se me olvidó buscarla. Algo de lo que me faltó hacer. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Esta es la recompensa para quienes ponemos en práctica esta enseñanza. La felicidad en la eternidad. Pues la expresa sin cortapisas en ningún sentido. Es decir, felices quienes la ponen en práctica. Felices ayer, ahora y siempre. Capítulo No me 18. refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Una vez más se profetiza lo que ha de suceder con Judas Iscariote, el único de todos los discípulos que le traicionarían. Eh, por eso dice que no se refería a todos. Los eligió a todos, pero no todos se levantarían contra él. Capítulo Se 19. lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí en yo soy está Yahvé, nuestro Dios. El yo soy. Y Él aquí afirma su divinidad. En este versículo se ratifica la profecía del versículo 18 y se dice nuevamente que Jesús es Señor y Maestro, el ungido de Dios, y que todo es para que creamos. Y el último En versículo. verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Esta es una promesa más de Jesús, de que vamos a recibir al Señor, a Dios. Cristo uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Y es una promesa más, ¿verdad?, que nos hace de que lo vamos a recibir a Él, al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Eh, y esto es para quien lo atienda y lo acepte. eh, Acepte a sus discípulos, de escucharlos y de abrir nuestros corazones a la Santa Palabra que se transmite por medio de sus enviados. ¿Y quiénes son sus enviados? Nuestros sacerdotes, nuestros obispos, humanos como nosotros, ¿verdad? Pero enviados por Él, elegidos por Él para
para pregonar el Evangelio, para darlo a conocer a todos nosotros. Hermanos, pues así termina nuestra catequesis y Clara hará una pequeña reflexión de esta para todos nosotros. Bueno, pues hermanos, Jesús fue un ejemplo modelo del verdadero servicio y mostró su disposición de servir a sus discípulos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que llevaba a cabo un sirviente cuando llegaban los invitados, pero Jesús tomó esa posición del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para lavar y secarle los pies de sus discípulos. Este hermoso ejemplo de Jesús nos enseña a servir de cualquier modo que glorifiquemos a Dios. Por lo tanto, necesitaban ser ejemplos del amor al prójimo en todo momento. Este acto demostró lo que él había dicho ya en Mateo 20:28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesús siempre demostró con hechos lo que decía porque conocía la incredulidad de muchos que le seguían. Hermanos, si tomamos el ejemplo de nuestro Señor, debemos entregar nuestras vidas a Dios para ser transformados en nuestra forma de servirle. Si seguimos este consejo, Dios nos usará para marcar una diferencia en el mundo, a través de nuestras buenas obras y sobre todo bajo su gracia, poder y su infinita misericordia. Amén. Amén. Pues, y nos despedimos. Sí, nos despedimos con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Que el Señor nos mire con benevolencia y nos conceda su paz. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.